Hola, buenos días. Ustedes saben que el primer debate que se va a hacer obligatorio para los candidatos a presidente le permitió a la sociedad que propusieran algunos de los temas. Y la sociedad propuso, según dicen, la convivencia democrática, uno de los temas, los derechos humanos, otro, y por allí el ambiente o el medio ambiente y el hábitat. Tres temas para que traten los candidatos a presidente, supuestamente preguntado por el pueblo. ¿Qué es la convivencia democrática? Bueno, es muy difícil porque tendríamos que estar hablando de qué es la democracia. Porque si vamos etimológicamente a lo que los griegos dijeron en su definición gobierno del pueblo, el pueblo no gobierna ni delibera que no sea a través de sus representantes. Y esos representantes son los que uno elige. El voto ciudadano transforma la Cámara Alta, que es la de senadores, la que se va eligiendo por tercios, es decir, hay un periodo donde se vota pero no sale el 50% como en diputados, sino sale un tercio, se van cambiando por tercios. Y representa el Senado, supuestamente, la opinión de las provincias. En la reforma del Pacto de Olivos, el radicalismo empezó a pedir el tercer senador, totalmente de más, pero ¿para qué? Para asegurarse de tener ellos por lo menos un senador, porque no le venía yendo bien en ese momento en las elecciones. Bueno, ocurrió esto, se habilitó ese pedido, y resulta que después en la provincia de Buenos Aires, en la primera elección, luego de la reforma del 94, el peronismo llevó dos fórmulas separadas. Una que le permitió a Chiche Duvalde entrar como tercera por la minoría. Y dos, que le permitió a Cristina y a su acompañante de ese momento ser senadores. Y entonces el peronismo metió 3 senadores nacionales y se quedaron mirando de afuera porque tampoco alcanzaron ellos a tener ese proyecto de minoría. Los diputados, que se eligen por un 50% en cada una de las elecciones del medio tiempo, cambian efectivamente en esa proporción y representan la cantidad de habitantes que tiene un estado. Como los censos siempre vinieron atrasados, por lo general no están bien representados los diputados. Habría que ver y hacer una lectura firmemente para saber qué diputados tiene o qué sector del país tiene que tener más diputados de los que tiene. Y para que ustedes tengan una idea, ser concejal en La Matanza se precisan más votos que para ser senador en Santa Cruz. A ver si entendemos. En Santa Cruz, cuando votan, hay una cantidad determinada de ciudadanos. Bueno, esos ciudadanos eligen diputados nacionales y senadores nacionales, y los que votan, los que están empadronados, son mucho menos que lo que necesita sacar como voto un concejal de La Matanza, el lugar más poblado de la provincia de Buenos Aires, donde concurre mayor cantidad de gente en las mesas escrutadoras. Ahora, la convivencia democrática es otra cosa. Convivir democráticamente significa aceptar posiciones de la minoría y las minorías aceptar posiciones de la mayoría, pero esencialmente haciendo funcionar el Parlamento, no obstruyéndolo y no dando quórum cuando sé que no puedo ganar una votación. Y ahora veremos qué pasa en el día de hoy, donde la comisión aprobó, para que comience a tratarse en diputados, por la Cámara Baja, la posibilidad de modificar la ley que ha gravado históricamente con el impuesto a las ganancias al salario. Ya dijo la oposición que ellos no iban a votar. Bueno, la comisión ayer llegó a un acuerdo, veremos si hoy bajan y debaten como corresponde y después votan en contra, o qué cosa piensan hacer los de Juntos para el Cambio. Mientras esto ocurre, el radicalismo tiene un debate abierto interno muy fuerte, donde están cada día más convencidos de que en la segunda vuelta, quedando Patricia Bullrich afuera, como marcan todas las encuestas, y siendo entre Milei y Massa esa segunda vuelta, ellos votarían por Massa para evitar que llegue Milei a la presidencia de la República, cosa que no está muy segura de la gente del PRO, que a lo mejor votarían a Milei.
Bueno, dicho todo esto, esto no es la convivencia democrática. Esto es simplemente los acuerdos que pueden haber en la política. Pero convivir democráticamente es entender que la voluntad popular se debe respetar y que esa voluntad popular está en el voto ciudadano. Ahora, no hay convivencia democrática cuando hay muchos votos en blancos, cuando hay votos impugnados, cuando hay gente que no va a votar. Es decir, cuando el país está dividido en cuartos. Porque más allá de los tercios que están peleando por la disputa presidencial, hay un cuarto que se compone entre los que no fueron a votar, los que votaron en blanco o impugnaron el voto. Eso no ayuda a la convivencia democrática. Lo que tienen son distintas razones, desde el fastidio, cansancio, excepción por la edad, lo que fuere, la no obligatoriedad en el menor de 16 a 18, que es optativo, pero cualquiera sea la excusa que se utilice, estamos ante una realidad que requiere y necesita analizarse. En las últimas elecciones del Chaco no se llegó al 70% de votantes. Quiere decir que votaron más que en las PASO, pero no se llega a un 100%. Y ustedes se pusieron a pensar lo que se luchó, la gente que murió, los que fueron presos, los que recibieron torturas por pedir un Estado democrático en la Argentina. ¿Ustedes piensan en aquellos del Cordobazo, del Rosariazo, en aquellas huelgas interminables de Ubaldini, en esas protestas constantes y permanentes cuando se quiso reformar y quedó, gracias al voto del Sogaray que no se pudo hacer, ahí nomás dando vuelta el intento de quitarle a los trabajadores la organización sindical con la famosa ley Mucci, un socialista que había propuesto una ley para virtualmente armar un sindicato por fábrica y hacer desaparecer la fuerza gremial de las federaciones, de las asociaciones, de los gremios. Ustedes saben que hubo 18 años de proscripciones que no se podía votar de una manera determinada. ¿Le han dicho a sus nietos de los padecimientos de esta sociedad? ¿Saben los más jóvenes realmente qué pasó en la última dictadura? Está claro que la candidata a vicepresidente de Milei es una persona que considera que los genocidas han hecho un servicio a la patria. Está claro que cuando se habla del proyecto del acompañante de Patricia Burri a la vicepresidencia, pertenece al equipo de Cornejo, un presidente del Comité Radical del Orden Nacional y gobernador de Mendoza que ofreció seccionar la Argentina, fraccionarla, armar un país aparte entre Mendoza y Córdoba. Tienen en claro que una diputada ofreció cambiar las Malvinas por vacunas en Juntos por el Cargo. Saben que estamos hablando de la supresión del hospital público. Entienden que vienen por la caída definitiva del signo monetario para que estemos absolutamente contra la pared y esperando que de afuera nos digan cuánto gastamos, cómo gastamos, tomen que le mando los billetitos pintados de verde. Tienen dimensión de lo que está en juego. Y entonces cuando hagan un análisis de todo esto, no se queden en su casa, vayan a votar. Y cuando se encuentren en el cuarto oscuro, no voten en blanco, porque tampoco sirve. Actúen como autodefensa, porque lo otro ya sabemos por lo que vienen. Del otro lado, donde aparece Sergio Massa con Agustín Rossi, no hay garantías de que vayan a hacer la gran revolución nacional que estamos esperando. Pero sabemos que por lo menos habrá un espacio de debate para evitar la hecatombe que proponen las otras fórmulas. Hay 5 en el debate presidencial. La izquierda realmente sin chances, el cordobés sin ninguna posibilidad, con Randazzo, quedan 3. Y en esas 3 va a surgir el presidente de la República o la presidenta, puede ser mujer también. A la misma, a Patricia Burri, quiso hacer un acto demagógico en el Chaco e ir al barrio donde se había producido el asesinato de una persona que comprometió al gobierno y la administración de Capitanich y la echaron del barrio. Pasó
en el día de ayer, después que fue a saludar y a abrazar al ganador electoral de la provincia. ¿Qué es la convivencia democrática? ¿De qué se trata? ¿De debatir ideas o de imponer ideas? ¿Se trata de hacer movilizaciones antivacunas? ¿Se trata de ponerle un revólver en la cabeza a una vicepresidenta y que todavía estemos dando vuelta judicial? ¿De qué se trata la convivencia democrática? Se trata de que hay 500 centros, 800 centros de desaparición que existió en la dictadura, de 800 centros clandestinos. Habrá 500 presos y los demás que salieron. Que Macri dejó en silencio que varios de estos genocidas, como eran mayores de edad y demás, se fueran a su casa. ¿Qué cosa debatimos en la convivencia? ¿Que los que mataron aplicando el Estado estaba bien? ¿Que los que mataron de la guerrilla estaba mal? ¿O tenemos que hacer un análisis mucho más profundo de saber de qué se trata y por qué se llegaron a esas consecuencias de enfrentamiento? ¿Qué cosa nos puede esperar si la sociedad no le importa nada porque no quiere ver más a los radicales, a los peronistas, a los mismos de siempre, y entonces vota a Milei? Un hombre que en las PASO sacó el voto porque juntó la bronca de una sociedad insatisfecha, con justa razón en muchos casos, e insatisfecha también porque ha hecho poco por la convivencia democrática. ¿Saben por qué? Porque cuando uno tiene una inquietud, cuando uno tiene un ideal, cuando uno tiene un compromiso con esa inquietud, con ese ideal, milita defendiendo esa idea. Y hay una tremenda comodidad y una tremenda quietud. Y nos transformamos en un gran libro de quejas, pero ninguno después sale a proponer soluciones y a imponer un trabajo político para cambiar la realidad. Y entonces aparece alguien de afuera, alguien que parecería que fuera una cosa absolutamente novedosa y que tiene como teoría el pensamiento liberal más viejo de la historia y que además tiene fundaciones que lo acompañan del orden internacional que son realmente increíbles. Sí, hay fundaciones liberales manejadas por los inversionistas extranjeros que además tienen un argentino que las administra y que son los que manejan el poder económico mundial, que están vinculados a los banqueros y a los fondos buitres, que están aquí sosteniendo al menos dos fundaciones, libertaria y de libertad. Y entonces nos detenemos en el medio de la nada. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que la convivencia democrática es otra cosa. Pero bueno, lo planteó la sociedad y será uno de los temas de debate de los candidatos a presidente. El otro es el tema de la vivienda y el hábitat, y el otro el de los derechos humanos. Todo esto queda encerrado en los debates presidenciales, a los cuales los consejeros de Milei le decían no vayas porque Massa te puede ganar por goleada en un debate. Y él lo estaba pensando. Finalmente no sabemos si va a concurrir o no, aclarando que es obligatorio que lo haga.